Él está en Londres, Mark Sanz, él trabaja en Google Apps Educación y pues bueno, va a estar hoy con nosotros y luego vamos a tener la oportunidad de hacerle esas preguntas que igual pues a más de uno querría haber podido haberlas hecho directamente a Google y no había podido hacerlo hasta ahora. Marc. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Genial. No te puedo, eres un poco follón, no sé si has visto en el streaming algo o has visto alguna foto en Twitter de lo que es la sala, pero ahora es un poco complicado que te dé la vuelta al ordenador para que les puedas ver a todos, pero está lleno, esto está lleno. No te preocupes, sí que está viendo un poquito de streaming y bueno, yo creo que la sala ya vas a tener la imagen y no. Bueno, mi nombre, soy Marc Sanz López, soy del equipo de Google Planificación, estoy basado en Londres y soy responsable de Google Planificación para España. Una cosa, Marc, patina un poco el audio, ¿eh? ¿Cómo se llama? Empieza, ya ver. Yo creo que hay un poco de eco, a lo mejor silenciando el Hangout por vuestro lado. Bueno, pues tienes mi Twitter y mi enlace de Google Plus. Y obviamente el hashtag del evento, para que lo compartáis también. La misión, que es lo que me preguntan mucho, de por qué hacéis lo que hacéis. ¿Educación o alguna de las preguntas es si en el futuro cobraréis o alguno de estos servicios está de baja? Un ejemplo de Google Reader que tiene mucha gente. Pon Mío desde el portátil. Yo creo que haré. Tu Hangout, quítale el audio tuyo aquí. No sé. Y el otro. ¿Cómo se oye ahora? ¿Sigue patinando? No, ahora va mejor. Probando, se oye mejor, Bueno, repito esta última parte. Digo, me pregunta mucho la misión de Google para educación, de por qué hacemos lo que hacemos, de si en el futuro vamos a cobrar, de si vamos a quitar productos, ¿no? Todo este tipo de cosas que son buenas preguntas. Y la tecnología, la acción de Google en educación es la tecnología abierta para mejorar el aprendizaje de todos en todos lados. Y eso es una misión que es muy importante porque realmente nos unimos a ella y la voy a mencionar varias veces durante la presentación. ¿Vale? Entonces, hoy tenemos un significado bastante abierto, al nivel de abierta, por ejemplo, que sea desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma, de las que hay hoy, pero también pensando en las que habrá mañana. Y para todos y en todos lados significa también desde poder acceder desde cualquier lado, en cualquier momento, online, offline, si estamos en casa, en el colegio, en el patio, si cambiamos de dispositivos, si vamos creciendo, como a través del mundo también, ¿no? Intentar que puedan acceder todas las sociedades independientemente de dónde estén, o de qué clase o de qué nivel económico. Yo siempre digo que intentamos preparar a los niños para los puestos de trabajo que aún no existen y que mi puesto de trabajo justamente no existía cuando yo estaba en la universidad. Y la única manera en la que he podido estar preparado para este puesto es enfocándome a trabajar habilidades y no productos concretos, porque al final los productos van cambiando, los de Google van cambiando, los de la competencia van saliendo nuevos, pero las habilidades permanecen, ¿no? Entonces, habilidades como trabajar en equipo, que no puedo estresar cuán importante es y cuánto lo valoramos en Google cuando queremos contratar nuevos candidatos. La habilidad de estar siempre adaptado al cambio, de siempre ir buscando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, de estar siempre a la última, y incluso la habilidad de poderse cambiar a mitad de un proyecto para usar una nueva herramienta si es que eso añade valor, ¿no? Que no tengamos una resistencia al cambio grande.
Y al final eso es lo que intenta transmitir Google con nuestras soluciones. Antes de entrar un poquito a las herramientas de soluciones, de lo que voy a hablar hoy, siempre me gusta hablar un poquito del 10X, ¿no? De la mentalidad que tiene Google. Como no os oigo, no puedo preguntar. Normalmente suelo preguntar si alguien en la sala ha escuchado la 10X o el 10 por alguna vez. Voy a asumir que no. Si hay alguno, genial. Básicamente es una mentalidad que... ¿Tiene todo? ¿Alguien me ha dicho que sí o no? No. Bueno, ya suele pasar. Me gusta explicar. La 10X es una filosofía que viene de nuestro cofundador, Larry Page, y es estamos muy acostumbrados a la innovación incremental. ¿Qué significa innovación incremental? Pues innovación incremental significa que sale un nuevo dispositivo y lo tenemos 2 milímetros más fino que el anterior. O tenemos un nuevo coche y va 20% más rápido o 13% más eficiente, ¿no? Y nos encanta, nos gusta esto. Yo a mí como geek soy el primero que me encanta tener esos 2 milímetros menos de dispositivo, más fino y demás. Pero tiene dos problemas fundamentales este tipo de innovación y a la que estamos muy acostumbrados. Y es que por un lado vamos a chocar con techos de cristal, como dijéramos, de donde cada vez cuesta más reducir esos 2 milímetros. O cada vez cuesta más aumentar ese 13% de eficiencia del motor, ¿no? Porque si miráis en los departamentos de I+D, de empresas como de Apple, de Google o de otras, veréis que son enormes. Y al final el resultado es un dispositivo efectivamente 2-3 milímetros más fino y un poco más rápido. O sea, cuesta muchísimo hacer esas innovaciones. Pero la más importante, en mi opinión, la otra limitación es que nunca vamos a revolucionar un mercado o un sector o un país si lo vamos haciendo de 2% a 10% a 10%. Nunca vamos a reinventar. Entonces, cuando en vez de querer apuntar a hacer cualquier tipo de producto o servicio 10% o 20% mejor, cuando apuntamos a hacerlo 10 veces mejor, hay algo que nos tenemos que replantear, ¿no? Tenemos que tirar un paso hacia atrás y decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo reinventamos? Porque tienes que reinventar una cosa para que sea 10 veces mejor. Y ese es el tipo de cosas que Google siempre tiene en mente y siempre usamos en nuestros productos y servicios. De hecho, si pensamos en Google Apps, que creo que es una herramienta que en España por lo menos se sube muchísimo, a nivel global tenemos más de 40 millones de usuarios activos, tiene 9 años Google Apps. Y yo lo primero que pienso cuando pienso de que tiene 9 años, digo, había internet entonces. Porque al final estamos empezando a ver cómo productos de la competencia se vuelven online en los últimos 1 o 2 años, algunos que aún ni siquiera están, pero nosotros ya estábamos ahí entonces. Vemos coches como el coche automático, el que no tiene conductor, que supongo que habréis escuchado en la audiencia. Y hay otro proyecto que sí me gusta mencionar también, que hemos sacado hace poco, que estamos trabajando en ello, que es el proyecto Iris. Vuelvo a hacer una pregunta, Coldo, a ver si me puedes decir, ¿alguien ha oído hablar del proyecto Iris? Supongo que no. ¿No, Coldo? No, perdona, pero es que no. Sí. Es igual, lo explico brevemente y seguimos. El proyecto Iris es un proyecto que hemos estado trabajando. Es esencialmente una lente de contacto, una lentilla, con un microordenador dentro. Y el ordenador lo que hace es medir el azúcar en las lágrimas, que por lo visto está muy correlacionado con el azúcar en la sangre. Y lo que hace de esta manera, esto es un producto para diabéticos, que hay muchísimos a nivel mundial, y lo que hace es transmitirse directamente con el teléfono para tener una monitorización 24/7 del azúcar en sangre de los diabéticos, lo cual les mejora la vida de una manera espectacular, ¿no? Por un lado, nunca pueden tener picos o bajadas de azúcar muy drásticas sin saberlo con antelación, que es uno de los mayores riesgos, y por otro, elimina la inconveniencia máxima de tener que pincharte el dedo cada vez, ¿no? Y al final, o sea, hubiéramos llegado a un producto como una lente de contacto con un ordenador dentro, intentando hacer el proceso de medirse el azúcar en sangre 10% más fácil o 10% menos doloroso. No, ¿verdad?
Ese es el tipo de cosas que no se puede lograr si no piensas un poco en 10X sin apuntar tan alto, ¿no? Y esa es la filosofía que tenemos en Google. Me gusta explicarla porque creo que realmente nos hace diferentes, pero además también puedes un poco esperar, ¿no? Al final, cuando empiezas a utilizar unos productos como Google Apps, o también de alguna manera te estás casando, ¿no? Comentaban antes de, oye, si luego se cobra y si luego pasa esto, ¿no? ¿Y qué pasará? Y creo que entender la visión de Google en educación y como empresa es importante para entender qué pasará y qué tipo de cosas queremos hacer. Entonces, bueno, he puesto la cita de un educador en California, porque creo que es bastante representativa. Nos decía, ir hacia Google, ¿no? Ir Google significa adoptar una cultura que se extiende a través de las paredes de la clase. Esa sobre apertura de miras, sobre curiosidad y sobre trabajar juntos, ¿no? Y eso me lleva a estos 4 pilares que dividimos nuestra solución en, oye, información. Obviamente hay que descubrir el mundo de información ahí fuera, si la información, los dispositivos no sirven. Acceso, el dispositivo más adecuado, que no podemos, hay una realidad de multidispositivo desde cualquier sitio y cualquier momento, tanto si es online como offline. Tema de colaboración, ya lo hemos comentado muchas veces y lo sabéis, y tema de escala sobre todo, donde tenemos que acostumbrarnos a que no tiene por qué, si multiplicamos el número de dispositivos por 2 en un colegio, no tenemos por qué multiplicar el número de problemas por 2, o el coste por 2, o el mantenimiento por 2 tampoco. Eso es algo que, por ejemplo, en Google no nos podemos permitir. Si nosotros contratáramos administradores de centros de datos al ritmo que crece la web, ya nos habríamos quedado sin humanos ya, porque crece de manera exponencial. Así que nosotros obviamente tenemos que pensar también en soluciones escalables a nivel económico y a nivel de eficiencia. ¿Se me sigue escuchando bien? ¿Sigo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues aparte de las herramientas y soluciones, que es lo que quería comentar, también quería hacer una mención que también tenemos programas y comunidades, ahora mencionaré algunos, y que también apoyamos e invertimos en educación pues cada año más, básicamente, ¿no? Becas como la de RISE, que se ganó en España creo que este año, o por ejemplo hay becas también para doctorados y para estudios y tal. Yo os recomiendo que miréis la página de google.com/edu, que ahí hay un montón de información sobre el tema de programas y demás. Algunos de mis favoritos son el Google Cultural Institute, que a lo mejor alguno ha escuchado, por ejemplo el Art Project, que es uno de los famosos, ahora iremos a eso, o el Coding sobre programación, la Google Science Fair, la Feria de Ciencia de Google, que se han abierto inscripciones hasta creo que es el 19 de mayo o 15 de mayo o algo así, así que os recomiendo que lo miréis y inscribáis a los alumnos de vuestro colegio, de 13 a 18. Online Marketing Challenge para marketing digital, Made with Code para animar al público femenino a programar, y las asignaturas de ingeniería también. Esos son algunos de los programas que hay, pero hay bastantes más también. En tema de comunidades, ¿podemos entender un poquito cuántos han oído hablar o están ya en el Google Educator Group de España? A ver más o menos cuántas manos se levantan. Cinco. Una mano. Sí. Bueno, pues es normal. Hace poco que está la comunidad. Esto es algo que nos pidieron mucho los colegios, crear una comunidad para que los educadores que quisieran hablar sobre las nuevas tecnologías, sobre Google, sobre cómo usarlo, apps en la web, Chrome y demás, creáramos una comunidad para todo esto, aunque otras empresas también las tienen. Y desde hace meses, y el estilo está bastante grande. La de Bienestar tiene más de 700 miembros, los jesuitas de Roma también tienen más de 600, y la gente que se creó antes de que yo siempre la menciono por la cantidad de gente que hay, y se llama Community View, tiene más de 15.000 miembros. Entonces, cuando hay preguntas de eso, que cursos se usan, cómo hacen las cosas, yo siempre animo a estar preguntar a las comunidades, porque no estáis solos, ¿no? No hay que hacer el camino esforzado. Bueno, hablando ya sobre las herramientas y soluciones, lo dividimos en 3 partes. Tenemos la parte de plataforma, esta parte de Google Apps, que es sobre la que va el programa de evento, también la parte de dispositivos, sobre Chromebooks, que hablaré un poquito también, y sobre contenido. Algunas pinceladas, nosotros no creamos contenido, pero es muy importante cómo lo podemos facilitar, ¿no? Porque al final sin contenido, yo siempre digo que los dispositivos son muelles y plástico.
Entonces, bueno, en Google Apps para educación, sabéis qué es esto. Entiendo que la mayoría de la sala lo conoce bien, o sea que no voy a ir repasando uno por uno, pero a lo mejor Classroom es el que es un poquito menos conocido, ¿no? ¿Cuánta gente en la sala usa Classroom? ¿Sí? ¿Mitad más o menos? Venga, pues bueno, tampoco me dedico mucho. Y Google Vault, aquí supongo que sí que os pillaré. Supongo que la mayoría no lo usáis, ¿no? Levantáis la mano quien lo usáis. Dos, tres. Efectivamente, Google Vault, además, bueno, es una solución bastante reciente para educación en ese sentido. Y además, en España no hay una demanda importante sobre él. En Estados Unidos y en otros lados es más importante. Google Vault es una solución de archivamiento de correo y de discovery donde puedes poner reglas, guardar todo el correo que se intercambia entre la organización, por si en cualquier caso hay un caso pues, de abuso o de bullying o de cualquier cosa, que desafortunadamente a veces pasa, lo podemos investigar aquí, el colegio o el centro tiene la seguridad de que puede investigar. Bueno, te comento un poquito sobre Drive. Supongo que ya sabéis, porque veo que lo usáis bastante, que en educación ya no tiene ningún límite de tamaño. Entonces tenéis tamaño absolutamente ilimitado. Solo hay una restricción por eso. Y es que un archivo concreto no puede ser más grande de 5 terabytes. Yo siempre digo que si alguien en la sala encuentra un archivo más grande de 5 terabytes, yo lo invito a comer. Pero no solo vale para este año, porque seguro que de aquí a un par de años los documentos de Google Docs se ocupan 5 gigas o quién sabe, y tengo que invitar a mucha gente a comer. Bueno, y no sé si he mencionado, pero Google Vault y todas las apps de educación obviamente son gratis, totalmente gratuitas. De hecho, no puedes pagar por ellas, no hay ningún sitio donde poner la tarjeta, ¿no? Es gratis sin asteriscos, como le suelo llamar, porque estamos muy acostumbrados al gratis con asteriscos. Y eso es como seguirá siendo. Obviamente, como decía el compañero antes, toda empresa siempre se guarda el derecho de cambiar los términos y condiciones, y eso es lo que dice en el contrato, pero creo que os podéis imaginar la avalancha que nos vendría encima si nos planteáramos cobrar por los servicios de educación, ¿no? No es algo que planifiquemos hacer de ninguna manera. Y bueno, el tema de Classroom, para los que no lo estéis usando aún, básicamente hicimos un estudio sobre dónde gastaban el tiempo los profesores y vimos que sorprendentemente solo 34.2% del tiempo se dedicaba a enseñar, ¿no? Que a lo mejor a vosotros no os sorprende tanto que estáis allí, pero a nosotros nos sorprendió bastante. Y una de las cosas que tardábamos o que gastábamos más tiempo, que diríamos que probablemente no es tiempo bien gastado, es en todo el tema de la burocracia, del papeleo, de las fotocopias, de los exámenes, de los trabajos, todo este tipo de cosas, ¿no? La fotocopiadora se llevaba un buen trozo del tiempo, y entonces creamos Classroom justo para facilitar esa distribución de tareas, la organización de todos los deberes y la comunicación con los alumnos. De hecho, hoy llevo la camiseta de Classroom, curiosamente, y pone less teching y more teaching. No sé si se ve, creo que estoy en pequeñito ahí probablemente. Pero bueno, luego lo veremos aquí. Pongo el vídeo, a ver si se ve bien, ¿vale? Y lo iré narrando de todas maneras. Esta es la visión del profesor, donde podéis crear una clase. ¿Vale? Aquí el profesor de español haría de primero español 1, español 2, español 3 y diferentes secciones si quieren. Y obviamente puede invitar a los estudiantes. Los puede añadir uno por uno o, obviamente, lo que es más útil es añadirlo por grupos. Si lo tenéis dividido por grupos, lo podéis invitar directamente así. También podéis darles un código, esta es la visión de estudiante, para que lo añadan ellos. Entonces es muy fácil, por ejemplo, pues darle 10 códigos de las 10 clases que necesitan y que los añadan, sobre todo a los más mayores. Y esta es la parte más interesante, la creación de una tarea. Ponemos una fecha de entrega, incluso una hora, si queréis que no trabajen tarde, por ejemplo, y podemos añadir cualquier tipo de cosa, ¿no? Un archivo cualquier archivo, o un documento de Drive, o un vídeo YouTube, o un enlace. Si hacemos un documento de Drive, la ventaja la veréis ahora. Y esta es la parte más interesante, donde podemos, tiro un momentito para atrás, crear
una copia para cada estudiante. Que esto es una de las cosas que me decían que soluciona la vida muchísimo, porque claro, era bastante tedioso tener que ir haciendo copias para cada estudiante, pero aquí cuando el profesor selecciona esto, se va a crear una copia automáticamente para cada estudiante que clique en el trabajo. Y veremos ahora, cuando el estudiante lo ve, su nombre va a estar añadido automáticamente al título. Vemos aquí el Jennifer, que se ha añadido directamente, ¿no? Y esa ya es una copia del estudiante. Y como decíamos, por ser un documento de Google Drive, podemos entregar el trabajo directamente desde el documento, que es el botón que veíamos ahí de entregar. Y el profesor ve en la misma carpeta cómo se van entregando todos esos trabajos. Y puede ver cuántos lo han entregado, cuántos no lo han entregado, quién lo ha entregado y quién no. Comunicarse solo con los que no han entregado, por ejemplo. Y dar feedback también. Entonces lo puedes abrir justamente desde Classroom, comentarlo dentro del documento, como siempre, o dar un comentario y una nota global del documento y devolver. Es importante mencionar que ahora que el estudiante le ha dado a entregar al documento, ha perdido derechos de edición. Claro, porque no queremos que si una vez entrega el trabajo, siga trabajando en él, ¿no? Y cuando el profesor ahora lo devolverá, volverá a tener derechos de edición del documento por si lo quiere ver. Bueno, Classroom, la verdad es que supongo que ya que la mitad de la sala ya lo use, teniendo menos de un año el producto, habla mucho del producto, pero esencialmente el feedback ha estado espectacular. O sea, vemos colegios y centros que están yendo hacia Google Apps solo por Classroom y por lo tanto estamos invirtiendo mucho en recursos de ingeniería para mejorar un montón de cosas, ¿no? Desde cosas como los dominios de confianza, para que podáis poner estudiantes de un dominio y profesores de otro, que haya coprofesores y cosas así, y vienen muchas cosas más que no os puedo contar, si no la siguiente vez la presentación la haría otra persona. Bueno, esto me gusta decir siempre que aquí los que conocéis Google Apps lo soléis identificar rápidamente, los que no, esto es como funciona Google Apps, que podéis tener un documento abierto desde diferentes dispositivos al mismo tiempo, pero es interesante ver y darte cuenta que en el ordenador no solo está en el mismo documento que la otra persona está en el móvil, sino que está dentro de un Hangout, dentro de una videoconferencia, ¿no? Porque eso también es muy útil, poder trabajar en equipo de diferentes sitios y al mismo sitio y en el mismo sitio que haces la videoconferencia, poder ir trabajando un documento a tiempo real. Bueno, para acordarse de algunas cosas sobre Google Apps, es importante acordarse que es totalmente gratuito sin asteriscos y sin letra pequeña. No vais a ver letra pequeña debajo de esta diapositiva. Como siempre digo, no hay un sitio donde poner la tarjeta. No hay anuncios. Es muy importante diferenciar la suite de Google Apps, que es profesional, de Enterprise o para educación, de los productos de consumidor. Completamente distinto. ¿Vale? En los productos de consumidor, por ejemplo Gmail u otros, se sirven anuncios y se utilizan las preferencias y lo que se conoce del usuario para servir anuncios más relevantes. Pero en Google Apps para educación no solo no va a haber anuncios de ningún tipo, sino que además tampoco se recoge información alguna para servir anuncios. Y esto es algo que en el pasado había muchos malentendidos y a nivel del algoritmo funcionaba un poquito distinto. Nunca se ha utilizado esa información para servir anuncios, pero ahora mismo ni siquiera se recoge tampoco. ¿Vale? Entonces podéis tener seguridad de que los alumnos y profesores dentro de Google Apps para Educación no se está recogiendo ninguna información para distribuir anuncios. Esa no es la razón por la que hacemos esto. ¿Vale? Y además, una cosa que no se suele saber también es que si el niño o el estudiante o el profesor está logueado con la cuenta de Google Apps para Educación, en Google Search no debería haber anuncios. Si lo veis, enviar un informe o sea, un bug, pero no debería haber anuncios ni siquiera en Google Search, para que os hagáis una idea de cuánto compromiso tenemos con el sector educativo. No es nuestro objetivo mostrar anuncios. Aunque sea un producto gratuito, tenemos la infraestructura de Enterprise detrás. Esto significa que nos garantizamos o nos comprometemos a un 99.9% de fiabilidad, de que funcione siempre, y podéis ver en nuestro dashboard que lo hemos ido cumpliendo. Y aunque sea gratuito, tenéis soporte 24/7.
¿De acuerdo? Entonces, Koldo, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, no sé todavía si hay si hay preguntas por ahí o no, pero si 5 minutos más, ¿te arreglas? Sí. La gestión Computer, que es nuestro partner premium en el norte de educación. Os recomiendo que os pongáis en contacto si tenéis algún interés sobre pilotar la solución. Y bueno, creo que tienen un taller después, si he leído bien la agenda y si me lo han dicho todo bien. Así que doy unas pinceladas sobre contenido y si queréis me hacéis alguna pregunta o lo que queráis, ¿de acuerdo? Quiero dar otra cita. Esto es sobre un gestor de redes o un jefe de TIC en el Reino Unido, y decía: nosotros realmente valoramos las oportunidades de aprendizaje que la comunicación y colaboración online ofrecen a nuestros estudiantes. Y no queríamos, esta es la parte que me gusta más, no queríamos que se lo perdieran debido a restricciones técnicas. Por lo tanto, aquí al final restricciones técnicas habla de presupuesto, y por lo tanto sabíamos que teníamos que buscar alternativas más excitantes y más rápidas, ¿no? Y aquí es donde obviamente está hablando de Google Apps y tema de dispositivos Chromebooks también. Entonces, de la información y el conocimiento, nosotros tenemos muy claro que es muy importante que esté online. Eso no significa que no esté disponible offline también, obviamente. Esa parte es muy importante y nosotros la facilitamos. Pero esa parte de que sea online y que la puedan acceder desde cualquier sitio es lo que hace Internet la plataforma de aprendizaje más democrática que hay. Antes he mencionado el Cultural Institute de los programas, ¿no? Y uno de los más interesantes es el Art Project, que supongo que alguno lo habrá escuchado porque creo que sale en la prensa. Básicamente hicimos Street View, que supongo que sí lo conocéis, lo de que podéis ver por la calle las fotos en realidad, y lo aplicamos esa tecnología a los museos más grandes del mundo, ¿vale? Entonces puedes visitar, los estudiantes pueden visitar y otros también, toda la parte de todos los museos, ver las obras, seleccionar una arte en concreto, ver detalles, hacer tus propias galerías, incluso hacer zoom, ¿no? y más zoom. Yo digo, y aún más zoom hasta que ves los pincelazos del pincel. Yo aquí siempre digo que si te acercaras tanto en el museo al cuadro, lo más normal es que te echaran del museo. O sea que hasta podremos hacer un poquito más. Y bueno, otra parte importante a recordar es la Chrome Web Store, como el mercado de aplicaciones de Chrome. Y es importante entender que esto no es solo para Chromebook, que es el sistema de Google, sino para el navegador Chrome. Entonces, son aplicaciones que hay miles y miles en educación, desde mecanografía, planetarios, anatomía, de lengua, de idiomas, de circuitería. Bueno, hay una barbaridad, incluso de diseño 3D también, que no son específicas solo para educación. Y lo bueno es que estas aplicaciones tanto lo pueden tener en un Windows, como en un Mac, como en un Linux, como en un Chromebook, y las pueden gestionar todos desde el panel de gestión, que Shannon nos hablará un poquito más. Algunos ejemplos que siempre me dicen: oye, pon ejemplos, ¿no? Que si no sabemos un poco de qué hablas. WeVideo, por ejemplo, es una de las más populares de edición de vídeo. Empieza con Wii, haciendo un poco una puya al iMovie de Apple, porque esto Wii significa nosotros y es colaborativo, ¿no? Aparte de ser online, es colaborativo, lo cual añade un ángulo bastante importante. GeoGebra, que creo que no necesita explicación, la mayoría lo debéis conocer. 3D Team, que es para diseño en 3D, iMax también. O la parte, por ejemplo, de Biodigital Human, que es una de mis favoritas, que es una de anatomía espectacular en 3D, que lo pueden mover y jugar con ello. Algunas otras en español, la mayoría son en inglés, por lo que yo he visto, pero van saliendo más en español. Pues bueno, de química, Educa 3D, que tiene varios cursos de eso totalmente mapeados en el currículum, tema de mapas, e incluso he encontrado una de vasco. Y no sé, espero que esté bien, yo no la entiendo desafortunadamente, pero bueno, me ha parecido interesante por verla también. Y luego, bueno, pues algunas otras menciones de educación, pues YouTube Educación, que muchas veces me dicen en España que no lo usan o no lo conocen. Hay más de 700.000 vídeos de educación, desde niveles de universidad, de primaria y de secundaria. Yo creo que es una manera genial también pues, de innovar y de traer más cosas en el currículum o en la clase, simplemente de una manera más. Y ya para acabar, bueno, comentar un poquito para que sepáis cuánta gente lo está usando. Ya he mencionado antes que más de 40 millones de usuarios activos, porque al ser gratis, si no es activos no los contamos, y más de 5 millones de empresas.
Y en España, pues a nivel de universidades, pues tenemos bastante aplicación más ya, bueno, muchas ya las conocéis. Y bueno, una que creo que fue el año pasado, un cliente que me gustaría destacar también es el BBVA, que a nivel obviamente de privacidad, bueno, se habla mucho. Yo creo que me gustaría hablar también un poquito sobre eso, que si tenéis preguntas también. Pero vamos, la idea al final, yo veo a los colegios les da más confianza, es entender que pues la Generalitat de Cataluña ha puesto Google Apps para toda la educación pública, Navarra también, Murcia también, el BBVA ha puesto Google Apps para todos sus empleados. Al final, esta gente hace las revisiones legales espectacularmente bien, obviamente, se tienen que cubrir las espaldas y han decidido que Google es la opción más segura, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis más preguntas sobre esto, contento de contestarlas también. Nada, con esto lo podemos dejar, porque la parte de Chrome prefiero que la haga Xenon, que os va a enseñar mejor con todas las partes y más interactiva y tal. Pues gracias, Marc. A ver si hay por aquí alguna pregunta. Yo no sé si... Tenemos algunas preguntas y un aviso de que las preguntas por la URL que había puesto yo en Twitter, en vez de aparecer en la principal de esta charla, han aparecido en la de experiencias. Pero bueno, es una pequeña metedura de pata que la intento arreglar ahora, ¿eh? Si alguien habéis hecho preguntas y no las veis reflejadas, por favor, indicarlo. Hay una primera que, Enrique, no sé si te refieres exactamente al encuentro o a Google Apps for Education. Zergatik es Google, no sé a qué te refieres, Euskadi, Euskaraz. O sea, sería, Enrique, si nos puedes aclarar la pregunta si es sobre el encuentro o si es sobre la aplicación. No sé, no te veo, Enrique, no le veo. Bueno, mientras Enrique nos aclara eso, esta claramente es para Jorge Campanillas. Le trasladamos a Marc A ver si hay alguna pregunta para Marc. Las tengo que repetir yo. Porque si claro, no, para que te oiga. Tienes ahí, si quieres, Koldo, ¿no? Había una que lanzaba ahí Juan Car. ¿Por qué no Classroom para cuentas personales? Se me acaba de cambiar el orden. ¿Para cuándo Classroom interdominios? Lehen hezkuntzan Classroom bideragarria izango litzateke? Y la siguiente creo también que sería para Jorge, ¿no? Los robots de Google escanean Google Apps Education. Al grupo de Classroom hay una que la contesto, Marc, la contesto yo directamente, que es la de interdominios. Sí. No sé exactamente cuál va a ser la fecha en la que va a estar activo, pero ya está anunciado que vamos a poder declarar desde un panel de administración otro dominio como dominio de confianza y se va a poder trabajar entre distintas cuentas de Google Apps Educación. Algo hasta ahora no se podía hacer, pero ya está, se anunció en el newsletter de marzo. Eso seguro que Juan Carrillo lo da por entendido. Sí, eso ya estaba. La pregunta era, la otra pregunta era a ver si Classroom para primaria. Eso sería. Para primaria. Y va esa ¿por qué no Classroom para y había quien preguntaba personales? Que por qué no Classroom también para cuentas personales. Bueno, sobre los dominios, yo creo que se lanzó hace una semana y media. Si no está ya activo, estará por fases. Pero sí, eso sí que puede hacer por varias cuentas, una de las peticiones más grandes, ¿no? A nivel de para personal, incluso para empresa, hemos tenido varias peticiones de añadirlo hacerlo disponible para empresas, porque muchas empresas grandes obviamente hacen formación interna y les envían. El tema de Classroom es que es bastante espectacular, porque es un hito un poco histórico de Google, porque es el primer producto en la historia de Google que hemos desarrollado exclusivamente para educación, exclusivamente. Y esto es algo que no hemos asumido. Siempre nos enfocamos en el consumidor, yo creo que está bien, y si eso funciona, lo llevamos a empresa y educación normalmente gratuito o de eso, ¿no? Yo creo que es un producto del mayor enfoque y compromiso de educación por parte de Google que vemos en su caso. Entonces ahora nuestra prioridad es que sirva de educación, que tenga más y más cosas. Vienen un montón de cosas en Classroom, creo que os vais a ganar mucho de las novedades, les ha llamado a poder verlas. Pero, claro, luego obviamente la parte de business personal es bastante.
entonces igual alguna hemos perdido. Euskeraz. Hay una de las dificultades que tenemos aquí, Marc, es que la versión en euskera de Google Apps, que sí, que si bien existe, es incompleta. Y tengo porque esto es totalmente cierto, eso es algo que yo hace algunos meses no sabía, pero bueno, Calendar, Sites, ¿no? Alguno más no está en vasco. Yo lo estuve moviendo internamente, he apretado muchísimo y me han aprobado ya que se va a convertir en euskera el resto de la suite de Google Apps. Eso significa que Sites, Calendar, Classroom, incluso el menú de Chrome OS debería estar en vasco. Lo que no tengo es una fecha concreta porque bueno, pues se pone a la cola de localización y tal, pero la parte más importante, que es que sí, se hubiera un compromiso interno del equipo de localización para extender el euskera a la interfaz de los otros productos, ya la tengo hecho hace 2 semanas, me aprobaron. Entonces estoy trabajando en ello. Mi objetivo ahora, porque mi idea obviamente es apoyaros, es que salga cuanto antes mejor. Ahí os pregunto, me preguntaban el otro día y no sabía muy bien contestar, si tuviéramos que priorizar alguna de las que no están en euskera, ¿cuál priorizaríamos? Yo les dije que probablemente Calendar y Sites son las más públicas y serían las que más os interesara, pero os dejo que me contestéis vosotros. Es una oportunidad. ¿Alguna sugerencia por aquí? Nada, pues que lo voten por el Twitter, que lo digan en el Twitter luego con el hashtag de la jornada, que lo digan. Claro, es que ahora no es solo que no estén todas traducidas, sino que si entras en la versión, si seleccionas el idioma euskera, luego en el panel de selección de aplicaciones no aparecen todas. No, si tú coges, eso lo puedes probar y vas a Gmail y configuras idioma euskera y luego vas a buscar las aplicaciones. Ahí en Google, en el panel ese de ahí arriba, los cuadritos de arriba a la derecha, y no aparecen todas las aplicaciones, ni en castellano, solo aparecen algunas, con lo cual el salto de ir de una aplicación pues se complica. ¿Y eso es solo si Sí, solo si está en euskera, sí. Luego, pasando a castellano, pues ya aparecen todas las aplicaciones. Entonces, al resto, si se tiene la versión en euskera, hay que ir con la URL para abrirlas. Eso desde un fallo lo miramos, pero siempre recomiendo que desde todos los productos tenéis la parte de reportar feedback o fallos. Es muy importante que sepáis que esto no va a una cola fina, es intentar desahogaros, sino que va directamente a los product managers de cada producto. Entonces yo siempre digo que cualquier cosa que funcione o que creéis que puede funcionar mejor, cuanto más feedback tenéis ahí, cada trimestre lo que hacemos los managers es agrupar todo el feedback en 3 categorías y priorizar las 3 que se han caído más. Por ejemplo, la que se pidió fue la de que hubiera más de un profesor por clase y la de multidominio, y es las que se están implementando. Igual esta última, que sería mixta para Marc y para Jorge, ¿los robots de Google escanean Google Apps Educación? No sé si es respuesta fácil de hacer. Educación. La buena pregunta. Todo servicio de correo indexa el correo, porque si no, no lo puedes buscar. ¿Vale? Entonces, tú cuando empiezas a buscar eso es porque el correo está indexado. Entonces, leer los correos del algoritmo, si no, no podríamos hacer ni siquiera la búsqueda, y no hace absolutamente cualquier servicio de correo que utilicéis. Lo utilizamos para cualquier servicio de anuncios, que nos beneficiemos nosotros económicamente o distribuir a terceras partes. Absolutamente no. Que es lo que yo entiendo que os tiene que preguntar. Otra cosa que me gustaría comentar, se me ha olvidado, es el tema del Reader, ¿no? Porque a mí, yo incluso también lo usaba, me supo muy mal que Google Reader se cerrara y claro, que genera una desconfianza, ¿no? si los servicios van a perdurar o no. Y yo creo que es muy importante diferenciar Google Apps y la suite de Google Apps de los productos de consumidor. Entonces, por ejemplo, Google Moderator, Google Reader, incluso YouTube, son productos de consumidor que no están dentro de la suite de Google Apps. Google Apps es esta suite, que son los que he enseñado antes,
Gmail, Calendar, Drive, Trello, Sites y demás, y grupos y demás. Y estas aplicaciones se tratan completamente distintas a las de consumidor. Las de consumidor nos dan la libertad de cancelarlas, de modificarlas en cualquier momento, de las que son parte de Enterprise, que llamamos, y somos muchísimo más cautelosos y nunca os vamos a eliminar un producto sin una barbaridad de antelación. Pero más importante es que planifiquemos eliminar los productos porque nuestro compromiso es enorme a nuestros clientes. Piensa que solo en educación hay más de 40 millones y en empresas 5 millones. No podemos coger y eliminar un producto. Marc, gracias. Yo creo que había alguna pregunta para Jorge y nada, gracias por haber estado con nosotros y creo que estás en el grupo GG España, que estás ahí, en la comunidad estás ahí. O sea que también ese es un espacio que cualquiera que podamos tener dudas también, igual alguna hasta puedes contestar tú o contestan cualquier persona de la comunidad o es un espacio, un interesante espacio para compartir. Ahora creo que había alguna, no sé, había alguna pregunta para Jorge Campanillas. Sí, tenemos una más que decía, el consentimiento por escrito de las personas responsables el consentimiento por escrito de las personas responsables del menor, por ejemplo, en el tema del móvil, nos permitiría un acceso total e incondicional. ¿Los consentimientos de las personas responsables obligan al menor en todas las edades? Tienes ahí, si quisieses... Por partes. Bueno, espera, le cierro. Bueno, Marc, si quieres, cortamos, cerramos la videollamada y... Sí, dejas ahí, pero ya la cerramos. Así que muchas gracias. Venga. Ya. Sí. Empiezo por la segunda. ¿Los consentimientos de las personas responsables obligan al menor en todas las edades? Es una pregunta de examen, ¿eh? Esa es complicada. Quiero decir que, bueno, está claro que menores de 14 años están obligados, de 14 en adelante, el consentimiento en cuanto al acceso. Estamos hablando en cuanto al tratamiento de datos, no de otro tipo de aspectos, porque encima la normativa para cada aspecto va cambiando. Justo ahora está en discusión la ley del aborto con los de 16 a 18 años, con lo cual queremos dar a entender que, vamos, que no es una respuesta que sirve para todo, pero en cuanto al tratamiento de los datos, el consentimiento de los padres es de 14 años para abajo, con lo cual de los 14 para arriba, si los chavales consienten, están dando su propio, si se considera que es una persona madura y no tiene ningún tipo de incapacidad, al final es el consentimiento de los menores el que vale para el tratamiento de los datos. De hecho, se aceptan ellos muchas demás condiciones, aunque el padre, entre comillas, no quiera que su hijo de 16 años esté en Facebook. Pongo el ejemplo, si el chaval quiere estar en Facebook, con 16 años ya puede hacerlo. Es decir, que no siempre juega en cuanto a tipo de aspectos. Y, reitero, para el tratamiento de datos, no para otro tipo de aspectos. Y la primera pregunta es si el consentimiento por escrito de las personas responsables del menor, por ejemplo, en el tema del móvil, nos permitiría un acceso total e incondicional. Hombre, a ver... No te da un acceso total e incondicional, es decir, tenemos que ser conscientes que es un derecho fundamental de la privacidad y el tratamiento de los datos, con lo cual, además, no vale un consentimiento, digamos, tan tácito, tan fácil de acceder absolutamente a todo, ¿no? Es decir, los consentimientos tienen que ser muy claros, para qué se está accediendo, para qué es el tipo de aspectos, y luego siempre hay como digo, siempre hay dos derechos fundamentales. Uno es el de la privacidad, el de la intimidad, otro puede ser el de protección del menor, con lo cual siempre hay que tener una balanza, hay que ser cuidadosos con estos derechos fundamentales. No porque tengamos un consentimiento tenemos una barra libre, pero tampoco luego pueden decir que no tenemos el consentimiento. Es decir, el consentimiento tiene que ser, en muchos aspectos, tiene que ser muy definido para qué tipo de aspectos y no es una barra libre para acceder y vulnerar un derecho fundamental del menor o vulnerar el derecho fundamental a la intimidad o a la privacidad o a otro tipo de aspectos, ¿no? O sea, que hay que ser conciso en cuanto al consentimiento que se da y no es una barra libre de acceder absolutamente para todo. Ya que tengo tu consentimiento, hago otras cosas, ¿no? Espero que con eso lo haya respondido. Pillado, las otras ya las lanzaremos, se quedan ahí.